Honorable concilio ministerial, gracia y paz a todos. Ocupen su lugar, queridos hermanos. La mayor bendición que yo he experimentado en los concilios, la mayor alegría que yo he experimentado en cada concilio es mirar a compañeros, amigos que por mucho tiempo en ocasiones no se pueden ver. Este es un momento no solamente para dialogar sobre temas administrativos, teológicos, sino también es para reforzar la hermandad, la comunión y la alegría de vivir como hermanos, ¿no es así? De pertenecer al cuerpo de Cristo, de ser uno en Cristo Jesús. Quiero que abran conmigo, queridos hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 3, y acompáñenme a leer del verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. A lo largo de la historia han existido hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios. A lo largo de la historia hay evidencia de que el poder de Dios nos ha acompañado en nuestra humanidad. Y ha habido hombres sobresalientes que tuvieron un despertar espiritual en un momento específico de su vida. Un claro ejemplo de esos hombres fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es un caso curioso en la historia, porque era un hombre que vagaba en el mundo con dudas existenciales, con preguntas muy profundas, pero que nada le satisfacía. Él se abrazó el maniqueísmo, abrazó algunas filosofías, y donde trataba de encontrar respuestas donde pudiera darle sentido y dirección a su vida. Pero en todo eso solamente descubrió que había cada vez un vacío más grande que lo hacía sentir más miserable, y donde no encontraba felicidad, ni alegría, ni contentamiento, ni ninguna clase de placer. Cada vez se sentía más extraviado. En su libro de Confesiones narra su experiencia de conversión. Él dice que un día en un huerto estaba caminando, reflexionando, lleno de dudas, de oscuridad a nivel interno, y dice que tuvo una revelación donde escuchaba la voz de un niño que se acercaba a él y le entregaba la Biblia y le decía: toma y lee. Y entonces lo primero que ve es un pasaje de Romanos, si quieren buscarlo, Romanos capítulo 13. Y él encuentra este pasaje y lo hace cambiar drásticamente. En el verso 12 dice de Romanos 13: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En ese momento la vida de Agustín cuenta también en su libro de Confesiones,
que al llegar al final de esa lectura se desvanecieron todas las sombras de duda que tenía. Al fin ese hombre que estaba insatisfecho y que había buscado por mucho tiempo una respuesta a sus preguntas y la manera de sentirse alegre y pleno, dice que al final de esa lectura comprendió que la plenitud se encuentra en Dios y en Jesucristo. Y de un momento a otro su vida anterior la dejó, abandonó a sus amantes, abandonó toda su vida antigua por completo y se dedicó a servir a Dios y a estudiar profundamente la palabra. Y él escribió lo siguiente, si lo pueden poner en pantalla, la siguiente diapositiva. Tarde te amé, hermosura tan antigua. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas adentro de mí y yo afuera. Y así por de fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalé tu perfume, lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. La transformación de un ser humano no puede lograrse por la forzada presión exterior de intentar cambiarlo. La transformación del ser humano es la obra milagrosa y sobrehumana del Espíritu Santo cuando se manifiesta en una experiencia que trasciende la mente y el corazón de una persona que está dispuesta a cambiar. No hay nada que pueda transformar al ser humano. No hay reglas humanas que puedan transformar al hombre, solamente la obra del Espíritu Santo. Y el que no experimenta ese momento trascendente y ese momento divino, no puede ver el reino de Dios. Jesús en un momento de su historia tuvo un momento especial. En su bautismo dice que se abren los cielos y escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en quien soy feliz. Y eso nos demuestra que todos los seres humanos en algún momento de nuestra historia tenemos que vivir una experiencia más allá de nuestra humanidad, que nos trascienda, que nos atraviese, que nos gobierne, que nos transforme totalmente, que nos inquiete y arruine nuestros propios proyectos, pero también traiga tranquilidad a nuestra alma y nos dé dirección. El hombre insatisfecho siempre buscará tratar de transformarse a sí mismo, pero eso es algo imposible. La transformación solamente viene por el poder del Espíritu Santo. Nicodemo es un personaje similar a Agustín. La palabra Nicodemo, el nombre de Nicodemo significa victoria del pueblo, lo traducen Nike Demos, Nicodemo, como la marca Nike, victoria. ¿Eh? Y Demos, pueblo, victoria del pueblo. Y eso se puede interpretar de dos maneras. Una, como que el pueblo ha sido victorioso sobre Dios y hace lo que quiere, hace su voluntad. Pero también el nombre de Nicodemo se puede interpretar que si Nicodemo es capaz de comprender, pero también de ser atravesado por lo que Jesús le está diciendo, el pueblo va a ser bendecido. Porque Nicodemo tenía una característica, era fariseo, pero no era cualquier fariseo, era un principal. Y los fariseos tenían características, contrario a lo que muchas veces nos dicen en la actualidad. Los fariseos en su contexto histórico son los liberales de su tiempo, no son los conservadores. Los conservadores de su tiempo son los saduceos. Los saduceos se distinguen porque ellos habitan en el templo, pero tienen creencias bien claras, son literalistas. Ellos lo que dice el texto así es y no interpretan.
pero aparte viven alejados del pueblo, no les interesa la realidad de la gente. Pero los fariseos tienen algo interesante, que ellos sí interpretan la palabra. Ellos no son literalistas, ellos contextualizan el mensaje, leen los tiempos y tratan de interpretar y ajustar el mensaje para que responda a las nuevas situaciones. Pero también algo interesante de los fariseos es que ellos viven con el pueblo, caminan con el pueblo, pero a lo largo del tiempo se fue deformando su trabajo al grado que solamente caminaban con el pueblo no para ayudarlo, sino para observarlo, saber si cumplían minuciosamente las leyes. Para hacerse fariseo se tenía que estudiar mucho. A veces algunos dicen que estudiaban 20, 30 años para poder ser fariseo. Y llegaron a la exageración y a la deformación de sus propósitos, que en ocasiones eran tantas las cargas que tenían, e incluso, voy a decirlo así, tan ridículas, que llegaron a ser tratados tan grandes, exhaustivos, de cómo atar cordones en sábado para decir que era pecado y que no era pecado. Si atabas a cordones con tus dos manos, estabas trabajando, por lo tanto era pecado. Si lo atabas con la mano derecha, era pecado. Si te inclinabas, era pecado. Pero si lo atabas con la mano izquierda y no te inclinabas, puede ser que te salvaras. Los fariseos perdieron la dirección, perdieron el rumbo, se extraviaron y empezaron a poner cargas en el pueblo que ni siquiera Jesús les dice, ni ustedes son capaces de mover con un dedo. Exageran. Pero sucede algo con Nicodemo. Nicodemo dice que viene a Jesús de noche. Y ese símbolo es interesante porque la noche representa ese mundo oscuro, esa vida interior llena de nubosidad, sin claridad. Un hombre con dudas existenciales y preguntándose si lo que estaban haciendo en su medio religioso funcionaba o no. Porque entre los fariseos había gente prudente, había gente sabia, había gente como que decía, esto no está funcionando, pero por miedo en ocasiones guardaban silencio. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y en ocasiones no decían nada para no meterse en problemas. De hecho, al final, cuando Jesús muere y va a ser sepultado, José de Arimateo y Nicodemo apoyan para sepultar a Jesús, pero lo hacen escondidos, por miedo, porque a pesar de que eran partidarios de esa religión, habían nacido de nuevo, tenían una comprensión de la vida distinta. La noche también representa el descubrimiento de que su vida de religión solamente la vive por inercia, en automático, solamente por costumbre, solamente porque así lo tenemos que hacer. Ya ni se disfruta, ya no se vive. Todo el tiempo se está pensando, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? ¿Estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? ¿Estaré haciendo bien? Es algo tan cargado, tan desgastante a nivel emocional y mental, estar pensando que si esto o lo otro es pecado o no. Es una vida agobiante la que vivían los fariseos y el pueblo de ese entonces. Pero Jesús les dice, ahí pueden poner en la diapositiva, nacer de arriba. Jesús les dice que es necesario nacer de nuevo. Imagínense Jesús diciéndole a un erudito, a un principal, alguien que conoce todo el Tanaj, y que no solamente lo conoce, sino que conoce las interpretaciones de los rabinos. Ha leído el Midrash, el Talmud, conoce a las escuelas rabínicas de ese tiempo. Y decirle a ese hombre que ha estudiado muchos años, decirle, tienes que nacer de nuevo, tienes que volver a empezar.
Un fariseo es similar a un doctorado, un postdoctorado en la actualidad. Imagínense, decirle, sabes que todo lo que sabes hoy no te sirve. Tienes que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo hay que dejar un poco al lado la arrogancia. A veces aprender a escuchar a Jesús y decir, Jesús, tienes razón, todo lo que he vivido durante mis 30 años o 40 años de ministerio requieren una revaloración porque necesito nacer de nuevo. Esa es la pregunta eterna del ser humano. ¿Cómo puedo transformarme a mí mismo? ¿Cómo puedo cambiarme a mí mismo? Y la respuesta que Jesús da es que tú no puedes cambiarte a ti mismo. Necesitas nacer de nuevo. Porque cuando el hombre intenta construirse, puede que mejore en algunas cosas, pero no se puede nacer de nuevo. Eso solamente es obra del Espíritu. En el primer siglo había varios rituales de renovación en las religiones extáticas y mistéricas. Había rituales porque en toda la humanidad, no solamente en el cristianismo, se ha buscado nacer de nuevo, empezar de nuevo. Y un ritual es el ritual dionisíaco, lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Y los rituales dionisíacos ofrecían momentos extáticos, salvajes, entraban en trance y ese trance buscaba la unión con la divinidad, bebían vino, bailaban, danzaban y realizaban orgías que de alguna manera simbolizaba la liberación de su alma y ellos sentían en ese momento que eran elevados. Eso era algunas formas de intentar de que el hombre se renovara o comenzara de nuevo. También en otras religiones mistéricas como el movimiento de los mitras, la que sigue, celebraban la renovación de una persona, de un ser humano, de un líder por medio del sacrificio de un torno. Si ustedes ven en pantalla, la persona que deseaba renovarse la ponían por debajo, ¿verdad? Y lo separaba una especie de rejillas, mataban al toro, se desangraba todo y esa sangre que cubría el cuerpo de la persona era un símbolo, un signo de que había sido muerto, pero podía volver a nacer. Pero hay un problema con todos esos intentos de renovación. Porque hoy en la actualidad, si ustedes entran a las redes sociales, también hay rituales de renovación con los famosos coaching espiritual o con los guías, ¿verdad?, de espirituales que te llevan a viajes astrales y que después de ese momento extático vas a nacer de nuevo, o después de un ritual donde todos te van a gritar, eres maravilloso, eres importante, vas a nacer de nuevo. Hay un problema con todos esos rituales, esos intentos de renovación, que todos esos rituales vienen de afuera hacia adentro. Pero el cristianismo ofrece algo, Jesús ofrece algo que en ningún otro lugar puedes encontrar. Que el nacimiento del hombre, la renovación del hombre no viene de afuera hacia adentro, sino surge de adentro hacia afuera. El hombre es transformado desde su interior hacia afuera. Y el hombre que intente cambiar su vida por medio de algo exterior va a fracasar. Es imposible. La única manera que el hombre puede transformarse es que Dios inunde tu interior, que Dios llene tu interior, que Dios pueda satisfacer tus dudas existenciales, pero no de manera intelectual, sino abrazado por el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente así. No hay manera. Los sermones que damos semana a semana no es para que el hombre cambie, sino es para que siga firme en lo que ya ha sucedido en su vida interna. Lo que hacemos
no es para que el hombre cambie, es para que pueda tener un encuentro, una experiencia con Dios. Solamente las experiencias pueden transformar al hombre, y el hombre, cuando se ve inundado de esa experiencia, buscará explicar esa experiencia. Para eso sirve el estudio. Nacer de nuevo es un regalo de Dios. Nacer de nuevo significa ser engendrado del Espíritu. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, cuando nace Jesús se ve envuelto en muchos líos su nacimiento. De hecho, José quiere dejar en secreto a María porque era un hombre justo. Pero en sueños se le manifiesta un ángel y le dice: no temas en recibir a María, porque lo que es engendrado del Espíritu Santo es. En el primer siglo trataron de difamar a Jesús diciendo que María había sido violada por un tal Pantera, un líder de las legiones, y que ese era su padre biológico. O sea, el nacimiento de Jesús, tanto bíblica como históricamente, fue siempre atacado. Pero realmente lo que nos quiere comunicar el nacimiento de Jesús es que su nacimiento es del Espíritu, fue engendrado por el Espíritu. Y eso solamente significa una cosa: que a partir de ahí todos los que nacen y siguen a Jesús tendrán el mismo nacimiento que Él, ser engendrados por Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a nacer de nuevo. Somos engendrados del Espíritu, somos sus hijos. El Espíritu que nos da Dios no es un lujo, no es un privilegio, no es una condecoración religiosa, sino es un don de Dios. Pero también a lo largo de la historia, si pueden poner ahí la foto de Lutero, a lo largo de la historia hay hombres que han sido a nivel intelectualmente sobresalientes. Han celebrado sistemas, han hecho críticas muy profundas, pero les ha faltado nacer de nuevo. Martín Lutero tenía muchas virtudes, pero tenía lados muy oscuros que no habían sido iluminados por el poder de Dios. Cuando analizamos la vida de Martín Lutero nos damos cuenta que era un hombre intelectualmente sobresaliente, entendido de los tiempos, pero había algo en él, que era arrogante, que era soberbio, que a su sombra nadie podía florecer, a todos sus amigos los tenía como serviles, los opacaba, los aplastaba. Un hombre nacido del Espíritu impulsa a los demás. Un hombre nacido del Espíritu no se deja guiar por el Sanedrín, se deja guiar por el Espíritu. Un hombre nacido del Espíritu no se deja guiar por su soberbia o por sus intereses personales. Un hombre nacido del Espíritu se deja guiar por lo que el Dios quiere. El viento sopla y no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Es alguien que se deja mover libremente por el poder de Dios, no por sus egoísmos, no por lo que le conviene. Lutero, a pesar de que fue un hombre destacado, terminó siendo un hombre movido por su carne. Y en ocasiones puede haber pastores que tienen el síndrome del papa, que se hace lo que dicen, que solamente ellos pueden, que solamente ellos brillan, que su voz es más importante que la de todos. Hay una generación de líderes que se tiene que dejar mover por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Hay una generación que debe hacer lo que Nicodemo hizo, que con toda humildad, después de haber estudiado tanto y de tener tanta experiencia y de ser un hombre tan relevante en su ámbito, con toda humildad y sencillez, acudir a Jesús, decirles: Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús simplemente va a decir:
Tienes que nacer de nuevo. Cuando el Espíritu no fluye, incluso perversamente, podemos formar oligarquías con toda la intención, grupos de poder, donde defendemos nuestros intereses, pero no defendemos la vida del Espíritu. A veces en nuestros grupos de poder deseamos tener el control, deseamos tener la última palabra, que se haga nuestra voluntad. Esos sanedrines actuales que se convierten en generadores de violencia pasiva, esos generadores de problemas, de conflictos innecesarios. Pero como el Espíritu no obra en eso, lo único que buscan es conflicto, pelea. Hay que acercarnos con Jesús con humildad y decirle: Maestro, sé mucho, soy erudito, estudié a los pies de tal maestro, mírame. Tienes que nacer de nuevo. Obra del Espíritu. El Espíritu, para finalizar, queridos hermanos, el Espíritu nos lleva a vivir con la actitud de Cristo. Dice Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, ¿cómo dice, hermanos? No quiso ser igual a Dios, sino se humilló a sí mismo. Se hizo siervo. Quiero leer lo siguiente. Cuando se nace del Espíritu, cuando no se nace del Espíritu, se tiene que ganar el favor de Dios. Cuando se nace del Espíritu, el favor de Dios es por gracia. Cuando no se nace del Espíritu, se intenta agradar a Dios. Cuando se nace del Espíritu, comprendemos que nuestra vida ya es agradable a Dios. Cuando no se nace del Espíritu, el hombre debe de buscar intensamente e incansablemente una respuesta. Pero cuando se ha nacido del Espíritu, Dios es nuestra respuesta. Cuando no se nace del Espíritu, solamente quieres obedecer reglas. Pero cuando naces del Espíritu, puedes amar a Dios, al prójimo y a ti mismo. Nacer del Espíritu es romper con todas aquellas cosas que te impiden fluir en la presencia de Dios. Nacer del Espíritu es hacer conciencia de ti mismo y descubrir que hay cosas que necesito abandonar o cambiar. Nacer del Espíritu es tener la humildad y la sencillez de decir: Señor, inúndame de tu poder. No quiero ser movido por mí mismo. Nacer del Espíritu implica doblegar mi orgullo, mi ego y avanzar y lanzarme a la experiencia sobrehumana de Jesús. De hecho, Jesús tuvo que vencerse a sí mismo en algún momento por la obra del Espíritu Santo. Dice en los evangelios que el mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y fue tentado en dimensiones vulnerables de él mismo. Pero nos enseña una cosa Jesús: que por la obra del Espíritu Santo, nacer de nuevo, se puede vencer. Se puede lograr conectar con lo trascendente, con el poder que está más allá de nuestra vida. Si tú te dejas gobernar del Espíritu, querido hermano, tú que llevas muchos años sirviendo a Dios, las cosas en nuestras iglesias locales van a cambiar. Muchos liderazgos van a florecer. Las cosas que sucedan en nuestras iglesias locales no van a ser a nuestro gusto, sino va a ser movido por el Espíritu Santo. Lo que suceda en nuestra iglesia, en nuestra denominación, no va a ser por mi interés o por lo que pensamos en común algunos, sino por lo que dice el Espíritu Santo.
El Espíritu nos lleva a vivir con la actitud de Cristo, con esa actitud dispuesta, abierta a que Dios hable a nuestra vida. Había un hombre en una ciudad donde había un templo arruinado, estaba en ruinas, muy mal físicamente en la apariencia del templo. Y ese hombre en algún momento escuchó la voz de Dios que le dijo: arregla mi iglesia. Inocentemente ese hombre pensó en su interior que estaba hablando del aspecto físico. Pero después, con el tiempo, madurando la visión, la comprensión de eso, hablaba de que la iglesia estaba tan hundida en sus propios intereses que se había olvidado del reino de Dios. Y se nace en el Espíritu. Se nace en el Espíritu para poder ver el reino de Dios. No se nace en el Espíritu nada más para tener una vida buena. Se nace en el Espíritu para tener acceso a esa realidad llamada reino de Dios. El reino de Dios no es algo que ha de suceder, es algo que está sucediendo, pero que solamente se puede ver cuando se nace del Espíritu. Al principio Nicodemo le dijo algo a Jesús: yo sé que Dios está contigo. Pero al final Nicodemo comprendió que no, Dios no estaba con él, sino que él era Dios. Y eso lo transformó, eso lo atravesó, eso lo llevó a vivir para Dios. Pónganse de pie, queridos hermanos. Me gustaría orar con ustedes. Los que son nacidos del Espíritu, hermanos, pueden hacer cosas que son movidas por Dios. Con la llegada del Espíritu queda anulado todo elitismo y todos estamos en igualdad de condiciones. Todos podemos servir de la misma manera y todos podemos entregarnos a la misión con la misma intensidad.